Bienvenidos al mejor podcast, el podcast donde todos los personajes van cuando mueren, el cielo de los personajes de rol, el podcast de la Casa del Rol Naciente. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la Casa del Rol Naciente. Mi nombre es David y me acompañan como siempre el señor Kosher Gamer y el señor M. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes hoy? Bien, la verdad estoy bastante cansado, pero bien, creo que bien. Mati está Mati, ¿está con vos? Sí, acá estoy, che. Tenemos- Bien, pero con la voz un poco estropeada por hoy, así que la participación va a ser poca. Sí, lamentablemente tenemos uno en la enfermería hoy. Pero tenemos un programa Le interesante. castearon silencio. Sí, le castearon silence. Tenemos un programa interesante hoy. Tenemos, como ven, en el HUD del día de hoy, tema del día, musicalización y ambientación. Roleo 101, roleando la muerte. Y en Off-Roll tenemos Best Sagas del Cine, las mejores sagas del cine a nuestra consideración. Y la consideración de la gente que también estuvo participando en la semana en el Instagram y en el Facebook, comentándonos qué les parecía este tema. ¿Y les parece si nos metemos de lleno, entonces? Sí, tirémonos, zambullámonos hacia la primera sección que sería... Musicalización y ambientación. Obviamente en partidas de rol, ¿no? Sí, no, obviamente que estamos hablando in-roll. Ya tenemos una sección que es off-roll, así que esta es la sección in-roll. Y bueno, a ver, estuvimos hablando un poco de esto en general, los tres, charlando las técnicas que tenemos cada uno de nosotros. No sé, David, vos, qué tipo de... Para empezar, obviamente hablemos de que no hace que una partida funcione o deje de funcionar, pero es como comer, no sé, como una comida sin condimentos. Es como que le falta algo, ¿viste? Sí. A mí me parece. Bueno, en el ámbito, en mesas presenciales, uno tiene siempre que... Tiene las herramientas de musicalización mucho más fácil porque estás en la computadora, estás en donde estás sentado vos. Entonces, claro, tenés, no sé, yo en mi casa puedo poner desde la computadora hasta un celular, cualquier cosa. Yo antes, por ejemplo, lo que hacía era me hacía listas de Spotify, ¿no? Claro. Y Sí. con eso las iba pasando, me hacía un montón de listas de Spotify y las iba pasando, depende de lo que estaba sucediendo, depende del clima de la mesa, ¿no? Que había escenas de combate, escenas de... no sé, sí, escenas de transición. A ver, hay que tener en cuenta también que nosotros somos muy afortunados de vivir en una época en la cual estas cosas son una facilidad. Sí. Pero en general, antes de la invención del celular, no lo eran. Es muy interesante esto de, bueno, yo recuerdo que yo tenía un máster, porque en la época en la que yo empecé a masterear, si bien el celular no había tanto smartphone, ya había música, ya había celulares polifónicos, así que no cuenta. Pero tenía un máster que usaba la computadora, Sí. y antes de eso me contaba que había llegado a usar cassettes. Mirá Pero vos. no tengo ni idea de dónde sacaba la música. Creo que me había dicho que tipo ponía la radio al lado de algún juego, de alguna cosa, y grababa eso. Pero en general son impedimentos que, bueno, ya no existen, gracias a Dios, pero Sí. Estaba difícil. Ahora la verdad que la tenemos muy fácil, la tenemos muy, muy servida. Sí. Siempre y cuando no haya una intención de llevarlo a YouTube o a algún lado donde te hinchen con el tema de los derechos, que ahí ya hay todo un tema, ¿no? Claro, exactamente. Sí, yo además, bueno, nosotros, por ejemplo, en las mesas virtuales, lo que hacemos es usar un bot en el Discord que se llama Groovy muchas veces, y habíamos hecho un montón de listas para hacer las listas virtuales. Bueno, el Groovy lo que tiene es que hay veces que anda mal, que hay veces que no funciona muy bien. Entonces, una de las cosas que
que hicimos es justamente, yo al menos que hice en esta computadora, es hacer un servidor como si fuese para una radio online. Claro. Entonces pusimos... Sí, en general, o sea, a ver, sí, el bot puede fallar. Exacto. Pero, digamos, para las personas que por ahí recién arrancan en Discord o por ahí no les interesa streamear y ese tipo de cosas, yo creo que los bots son la mejor, su función. sí, son la mejor, sí, son la mejor opción. herramienta. Si no, ya te complicas mucho. Y bueno, y para las... Sí, para eso creamos las listas de música, ¿no? Claro. Empezamos a recopilar listas de música para... libre de derechos. Exactamente. Para poder streamear. O sea, nosotros en este momento estamos en un hiatus, pero en este mismo canal se publican 2 mesas que son una campaña, o sea, 2 mesas puestas en una sola campaña, funcionan en el mismo mundo y al mismo tiempo, y al momento de streamear tuvimos que decidir sacar mucha música. Por ejemplo, yo tenía la mala costumbre de usar mucho de videojuegos, Sí. especialmente juegos como The Witcher o el Trine, que son como músicas que a mí me gustan muchísimo, y las metía mucho y ahí tuvimos que hacer un parate. Pero en general, tanto para las presenciales, a menos que también se streameen las presenciales, como para juegos así habituales y en privado, hay muchísima música, no solamente de la cuestión medieval, hay muchos canales de YouTube que ponen música tanto de Cyberpunk y New Retro Wave, o de terror, de Vampiro a la Mascarada, hay recopilaciones y playlists de lo que se les ocurra. Tal cual, está lleno. O sea, hay música casi para cada tipo de juego. Es Exacto. cuestión nada más de ponerse a buscar, pero hay cualquier cantidad. Exactamente. Como dijiste vos. Sí. Y bueno, y yo me di cuenta con esto de la música, haciendo este servidor que había hecho, porque nosotros habíamos preparado todas las listas. Entonces Ajá. me tuve que bajar todas las listas a la computadora para poner acá en este programa. Y como el programa tiene para poner como una botonera, lo voy a mostrar ahora. Me permite La cámara. la cámara. Sí, sigue la cámara. Ahí lo puse. Lo que está acá es lo que está reproduciendo en este momento que estamos escuchando de fondo, ¿no? Si yo cambio a... Alto tutorial. Sí, si yo cambio a cualquier música, porque quiero explicar qué funcionalidad puede tener esto en una mesa. Uy, se suscribió alguien. Gracias. Hola, persona suscrita. Muchas gracias. Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, vamos a poner de fondo otra música que nos va a cambiar ahora en este momento. Lo que tiene de bueno es que podemos poner efectos sobre la música. Claro. Entonces, Tipo batalla, lluvia. exactamente. Es un sistema que todavía no lo utilizamos en la mesa, pero cuando lo utilicemos se va a notar la diferencia Exactamente. con las mesas anteriores que van a ser próximamente elevadas a YouTube. Ahí. Pero volviendo al tema de la musicalización Sí. y de la climatización, más allá de aspectos técnicos, de derechos y de un montón de cosas, es para mí mega importante. Yo no podría masterear sin música, porque Sí. te setea un tono que va más allá de la narrativa. Por ejemplo, vos querés empezar a narrar algo siniestro o épico, pongámosle. Vos no podés arrancar desde lo más arriba que hay. O sea, tenés que arrancar desde abajo para armar un clima. Y, por ejemplo, ¿no? Vas hablando de algo de terror, ¿no? Entonces Sí. vas hablando de una casa que está toda hecha pelota y la vas describiendo. Ahora, con música, ya la gente se predispone a cierto... Ambiente, sí. sí, a cierto ambiente. A cierto clima, Y- va. Claro, entonces vos en vez de arrancar en 0, arrancás en 10 con la descripción. Y vos vas aumentando, pero te ahorra un montón de trabajo en un montón de cosas que tienen que ver con las sensaciones. Exactamente. ¿Y qué otras cosas son las que dan a la ambientación de la mesa? A eso iba también. Exactamente. Es para las mesas presenciales, yo creo que hay varias cosas que pueden servir como ambientación, de las cuales ahora voy a nombrar una que la gente generalmente no toma como ambientación, pero es muy importante. Pero empecemos por el principio. A veces, y esto es una locura,
a veces me doy cuenta de que la pantalla de Master la tengo al pedo. De que no sé, o sea, para el juego que estoy jugando es indistinto si oculto mis tiradas o no. Pero muchas veces la dejo igual porque me doy cuenta de que dispone cierto orden y te hace como meterte en, bueno, esto es un juego de rol. Entonces, a veces la tabla de Dungeon Master la dejo igual, o de director de juego, por no quedarnos en Dungeons and Dragons. Sí. La dejo igual. Y aprovecho para poner atrás alguna cosita que no quiero que se vea, o incluso algún parlantecito para que se escuche la música. Pero, además, yo que generalmente cuando juego en vivo, la mayoría de las veces, estadísticamente hablando, mastereo la llamada de Tulu. Y he descubierto, o he visto que en general poner el lugar a oscuras, poner velas y ese tipo de cosas, te sube 20, 30 puntos en la tensión y en la narrativa. Sí, totalmente. Ojo que también es muy peligroso el tema de que la gente se distrae con estas cosas. Me ha pasado de gente que se pone a boludear con las velas y cosas así. Entonces, ojo con eso, porque puede jugar en contra también. ¿Qué ibas a decir, Mati? A Mati lo... No, que doy fe que si utilizás bien las herramientas que tenés a mano, podés crear una ambientación y una atmósfera bastante especial. Como decía Eric, que él me dirigió una sesión de llamada de Cthulhu a mí y a un par de amigos, y la ambientación que se creó ese día fue impresionante. La verdad que fueron 3 horas o 4 que se pasaron en un segundo. Pero la verdad que fue muy bueno, ya sea música, iluminación y demás, fue justo, así que sí. Bien. Y hay otra cosa, hay un tercer elemento, porque acá Mati te dice música y escenografía, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y hay un tercer factor que para mí entra en esto, que es la ambientación, que son los handouts. Y que generalmente no se toman como parte de esto. Los handouts para mí son parte, ¿por qué? Porque vos estás llevando a la realidad algo que en realidad le estás dando al personaje, que, digamos, por decirlo de alguna manera, no hay razón por la cual lo lleves al mundo real. ¿Por qué? Porque se lo estás dando a los jugadores. Porque es parte de la ambientación. Claro. Y funciona muy bien. En Tulu lo he hecho con papeles manchados con sangre, con anotaciones. Lo he hecho por ejemplo, en D&D con medallas o ítems, dagas y cosas chiquititas, porque tampoco uno puede decir, bueno, acá tenés tu montura de paladín y sacás del baño un caballo. No, también no se puede. Seamos realistas, chicos. Y la verdad que es muy interesante esto del handout. Y de nuevo, lo mismo que la escenografía. Hay que tener cuidado de que no distraiga del juego. Porque es como un punto en el cual si te vas muy al chorizo, por ejemplo, si haces demasiada escenografía o demasiadas cosas, distrae. Y si haces demasiado poco, es como que también no sirve. Tiene que ser un punto justo. Claro. Y es muy difícil encontrar ese punto, ese sweet spot en todo lo que es musicalización. Por ejemplo, hay musicalización que distrae también. Nunca. Y esto por ahí para algunos es, ay, sí, obvio. Pero por ahí alguno no lo sabe. Nunca usen algo con letra. Nunca. Ah, no, eso es básico, sí, porque la letra distrae y mucho. Sí. Por más que esté en un idioma que nadie conozca. Sí. Acá Batlor78 nos hace una recomendación, ambientmixer.com. Bueno, después lo vamos a ver. Y PCG Ilustración nos cuenta: me pasó una vez de masterear una mesa de terror sci-fi. Durante una noche medio tormentosa, los jugadores se habían recopado con el feeling, teníamos que hablar medio bajo porque había gente durmiendo y estaban todos re nerviosos. Pero se hizo tarde y no terminamos. Al reanudar el día siguiente, un domingo soleado con sanguchitos y en el patio, se transformó en una historia hack and slash y lo único que pasó a importarles era ser más capos uno que el otro. Nada, me falló la narrativa. Cuenta acá. Sí, se rompió la ambientación que habían creado la noche exactamente, se rompió esa ambientación.
Sí, en general es muy difícil además mantener el horror en el rol, es Claro. muy difícil. Tal cual. Sí. Es uno de los climas más difíciles. Después Pero sí, ayuda un montón, la oscuridad ayuda muchísimo. planteo la siguiente pregunta. El tema de los escenarios, por ejemplo, ¿no? Los que juegan con escenarios, miniaturas y demás cosas. Sí. ¿Suman a la ambientación o no? Qué pregunta, compañero David. Y depende, creo yo, depende justamente, ahí está el tema de lo que hablamos del equilibrio, ¿no? Sí. Cuando de repente, a mí me pasó en un evento, un chico trajo una escenografía, digamos, sí, una especie de escenario que tenía las paredecitas, las escaleras, esto, lo otro. Y la gente, mientras él narraba, se la pasaba mirando las miniaturas. Entonces, a ver, puede servir, pero tiene que ser utilizado de una manera específica, ¿no? Y obviamente que si vas a presentar este tipo de elementos, que los conozcan bien para que no los anden distrayendo, o sea, que se sienten un ratito, esto es una recomendación personal, ¿no? Sí. Pero que se sienten un ratito antes de empezar la mesa, que miren, que chusmeen, que hagan todas las cosas que no hay que hacer durante el juego, y después se plantea todo, y sí, se puede armar algo. Incluso yo creo que es una muy buena oportunidad para... porque esto pasa. En un grupo de amigos siempre hay uno que dibuja, uno que hace esto, el otro. Todos tenemos como una cualidad artística, Sí. ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, David hace música y Mati escribe muy bien y hace ilustraciones también. Y digamos, podés explotar eso en la cuestión narrativa. El máster obviamente que es el encargado de narrar, pero todos los jugadores o todas las personas que están en la mesa, con su talento artístico, porque la mayoría de las cosas de ambientación tienen que ver con el arte, todos pueden ayudar y aportar desde un punto y enriquecerlo. Eso también es importante. Por ahí no ser, porque seas el máster, tenés que estar encargado de que toda la ambientación pase por vos. Por Claro. ahí algunos, bueno, no sé, hace velas o sabe de electrónica y puede hacer alguna cosa loca, o quién sabe, ¿no? Sí, ni hablar. Y pueden enriquecer todo esto. Totalmente. Sí. Totalmente. Yo lo que pensaba con el tema de las miniaturas es que no lo veo tanto como algo que te ayuda en cuanto a ambientación, sino quizás más a una cuestión de ubicación espacial. Como algo Y a táctico, veces, decís. claro, es muy complicado ubicarse. Digamos, si no es un juego de rol tipo D&D, que manejas una grilla de cuadrícula y demás, es más complicado ubicarse en cuanto a la acción y en escenas que necesitan saber los Pero hay jugadores. gente que hace Sí, dioramas sí, ni hablar. y vos decís, "Fua, Sí, creo que con esto me pago el alquiler de mi casa por, no sé, 2 años, ¿me entendés? Pero sí, tal cual. pero hay gente que se dedica a hacer escenografía. No tuve nunca la suerte de jugar con gente que tenga esas cosas, pero no sé si existe gente que tenga esas cosas acá. Me imagino que sí, pero sí, yo creo que en algún punto debe ser lindo, pero es una sensación que no conozco. Sí, tal cual. Y Claro, algo que bueno. decías antes, Eric, perdón, una última cosa, es que vos hablabas del tema de sentarse un par de minutos antes. Y si uno busca una determinada ambientación o tono en la partida, lo que está bueno es sentarse un par de minutos antes y plantear la atmósfera, ya sea el maestro, generalmente el director, Claro. plantear la atmósfera que quiere que se logre en la partida para que sea algo que se lleve Sí, como adelante entre un todos. decir, bueno, chicos, miren, quiero que esto sea suspenso, así que Claro. traten de no hacer demasiados chistes. Sí, te entiendo, hay Tal que cual. ser cómplice con el director de juego. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero a veces, lamentablemente, a veces el que tiene las ganas a veces el máster impone lo que tiene ganas de que se juegue. Sí, sí. Y a veces los jugadores te dicen, sí, estaría re bueno, pero después no les importa jugar el ambiente que se acordó. Y a veces el máster tiene que sacrificarse y decir, bueno, esto va a dejar de ser un juego de terror y va a pasar a ser otra cosa. Pasa mucho en Tulu. En Tulu de repente la gente se mete y no se siente cómoda con esa sensación.
Sí. y de repente quieren jugar la machaca. Entonces decís, bueno, hoy me pasó en eventos donde la gente se sienta y tenés una mesa atrás de la otra, atrás de la otra, atrás de la otra, y hay gente que no tiene ganas de terror, y por más que vos hay una convención entre los jugadores y el máster de decir, bueno, queremos tener terror, la gente de lo que dice a lo que hace cambia. Y a veces como máster o podés luchar contra la corriente o te podés dejar llevar. La verdad que... Sí, ahí ya va en la decisión, me parece. Eso, sí. A ver, a mí me parece que todos los jugadores la tienen que pasar bien, incluido el máster. Claro. Pero si hay alguien que la está pasando mal, justamente, de una forma, no sé, fea, con respecto, hay gente que le afecta el tema de... Bueno, del terror. Sí, no tendría que jugar Tulu, ¿no? Otras cosas. Tendría Sí, que jugar otras cosas. Sí, Sí, pero bueno. o a veces no es eso, a veces es esto que, por ejemplo, lo que contaba PC Gaijin, que básicamente porque le cambió la ambientación, le cambiaron los jugadores lo que tenían ganas de hacer. No era una cuestión de que eran incapaces de jugar terror. Era una cuestión de que la situación no los invitó, no los sedujo a hacer eso. Claro. Y a veces el máster se tiene que rendir y decir, bueno, estos quieren jugar machaca y tenés que cambiar tu juego, porque es así. O sea, es la realidad que nosotros mastereamos lo que la gente quiere jugar. Y sí, La verdad que sí. Y es una lástima a veces porque el máster prepara. Vos podés incluso parar el juego y decir, chicos, ¿se acuerdan que ayer la pasamos re bien porque había tormenta, esto y lo otro? Y recordarles a ellos que que disfrutaron esa experiencia, pero tampoco, si no sale, no sale, básicamente. Exactamente. Saludos, Anile, que ahí nos saluda desde Uruguay. Un saludo desde el otro lado del charco. Exactamente. Tenemos este tema de la ambientación porque nos parecía interesante plantearlo en función a las mesas presenciales, pero también en las mesas virtuales. Las mesas virtuales, ¿hay algún tipo de ambientación que se pueda poner para que sean más allá de la música? Sí. ¿Cuál es el tipo de ambientación que se puede dar para que la mesa virtual tenga más condimento y lleve a la persona a jugar más y más cómodo? A mí sí, a ver, Mati. No, perdón, seguí. No, por favor, Mati. No. Bueno, yo jugué una partida de No te duermas. Era medio suspenso, terror. Y el director del juego nos dijo, puso una especie de música de fondo, pero además nos hizo a todos los 3 jugadores o 4 que estábamos jugando en ese momento centrarnos en una habitación a oscuras. Sí. Claro. Estar totalmente en una habitación a oscuras, lejos de cualquier ruido y si era posible con auriculares. Y la inmersión que se logró, creo que no se lo pudo haber dado en ningún otro tipo de escenario. Claro. Sí. Ya sea en una mesa virtual. Ya que estaba. Sí, yo pedí exactamente lo mismo. Yo a veces cuando juego online pido exactamente lo mismo. Que la gente se ponga a oscuras y trate de no tener nada a mano que lo pueda distraer. Si quiero que sea intenso el tema. Y que usen auriculares, es muy importante. Claro, también. exacto. Por el tema del sonido que te saca de la atención. Porque de repente pasó el perro ladrando. Sí. Y te distrajo. En cambio, si vos estás con los auriculares, pasa el perro, lo sentiste en las piernas y te pegaste el cagazo de tu vida. Exacto. Es el mismo perro, diferentes pasiones. Bien. Sí, también el tema de la ambientación, una de las cosas que se me ocurre es acompañar mucho, en una mesa virtual, acompañar mucho con ilustraciones. Ahí ya el máster tiene que buscar ilustraciones para todo porque es... A la gente le gusta ver aparte de imaginar. Exacto. ¿No? Entonces, sí, eso es una herramienta que te da Discord, por ejemplo, o cualquier plataforma, que es muy interesante, que es un arma de 2 filos, me di cuenta. Porque, por ejemplo, yo uso muchas imágenes, por ejemplo, para mis partidas. Incluso vos ves los documentos que yo tengo para preparar campañas y tenés texto a texto y millones de imágenes al lado que están preparadas para copiar y pegar en el momento en el que estoy escribiendo eso. Pero ¿qué pasa? Es una herramienta peligrosa porque a veces te deja en una situación de mucha comodidad como máster a la hora de escribir.
Claro. y se transforma en una muleta que no necesitas. Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, bueno, y se encuentran con esta persona que se ve así, copiar, pegar, chau. Claro, sí. No. A mí me pasa, por ejemplo, cuando jugamos con Mati, yo cuento con él porque digo, bueno, y van viendo el personaje es así, 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 y a veces pasa, y esto es muy interesante, que todos los jugadores empiezan a tirar imágenes como encuentran de lo que ellos consideran que vos estás narrando. Entonces, por ahí, eso que vos decís, David, del tema de las imágenes, Sí. es más, creo, una herramienta más útil para los jugadores que te están proponiendo algo. Te están diciendo lo que generalmente en una mesa en vivo pasa en la cabeza de las personas. Claro. Es re curioso a veces esto de que todos obviamente nos imaginamos a las personas de manera diferente y eso es intransferible de mente a mente. Pero cuando vos tenés imágenes de repente empieza a haber como un consenso. Entonces uno tira una imagen y dice, sí, a mí me parece que era así, pero un poquito más asá. Y tiran otra imagen y se empieza a generar un consenso de las descripciones que vos haces. Entonces es más interesante la utilización de imágenes para clima, por supuesto, pero es del lado de los jugadores que del lado del máster. Es algo que se da solamente en internet, es muy loco. Exactamente. Acá Surchil me dice, te amo, David, yo también lo amo. Y me siento Keanu Reeves. Oh. Mira. Bien. Tenemos ahora, ¿les parece si pasamos? ¿O quieren? Dale, Keanu. Dale, Keanu. No sé si hay alguna conclusión final que quieran dejar. A mí me parece que es una herramienta muy subestimada por muchos masters. Muy subestimada porque jugando mucho en vivo, y, o sea, ustedes saben, yo dirijo mínimo 3 o 4 veces por semana. Y veo que hay muchísimos masters que no la utilizan. Tanto en YouTube lo he visto, como en vivo. Y también en internet. Sí. O sea, tipo en Discord. Y me parece que se están perdiendo de algo que agrega muchísimo al juego. O sea, puede mejorar tu narrativa en un 30%. O a veces más, dependiendo qué estés dirigiendo. Yo que he visto muchas mesas online y he escuchado mucho, las mesas que no usan música realmente se pierde. Es impresionante la diferencia que hace. Pero bueno, la conclusión... Ojo, que el silencio también se puede utilizar. Eso también es una cosa interesante. La utilización del silencio. Eso es interesante. Pero, como vos decís, hay mucho contraste entre los que lo usan, que es muy difícil, porque uno como máster tiene que estar en las reglas, en los jugadores, en los turnos, en esto, en la iniciativa pasiva, esto, lo otro, y a veces es difícil manejar todo. Pero si no podés, o pensás que no podés, aunque sea dejarle la tarea a algún jugador de confianza, no se van a arrepentir. Sí, exactamente. Gracias Nile Senpai que nos está siguiendo. Ahí tenemos al druida que nos avisa. Bien, bueno, entonces, finalizada la conclusión, pasamos a nuestro siguiente tema de Roleo 101, Roleando la Muerte. Qué tema interesante este, ¿no? Triste. Sí, vamos a cambiar la música, vamos a poner una música triste para esto. Para ambientarlo. Sí. Porque la muerte... Es jodido la muerte de un personaje. Es jodido ya desde el punto de vista de una mesa. O sea, desde afuera del rol, es jodido ya. Mira, el otro día, bueno, nosotros estamos hablando de esto y una de las razones por las que surgió este tema es porque, y lo voy a decir y te voy a remandar al frente, es porque a David le mataron a su personaje y se recalentó. No seas Se mal. recalentó, sí, te voy a remandar al frente. Sí, me enojé, ya dijiste lo de... A ver, ya dijiste que sos fanático de cierto actor de Hollywood, así que ya... Sí, totalmente. Ya está. Bueno, pero... pero sacando tu fanatismo de Adam Sandler, sí. Te enojaste. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos porque es interesante para esta sección. Me enojé porque no le encontré un sentido a la muerte de ese personaje en su momento. Después, bueno, hablé con el máster y él más o menos me dijo lo que le pasó a él también. Que fue, o sea, el personaje se murió de una forma tan estúpida que me dio bastante bronca.
Porque yo estaba bastante metido con el personaje, estaba realmente... Claro. Realmente me sentía parte de ese personaje, me siento parte de ese personaje, de hecho Sí. lo uso como NPC en otras mesas porque Porque claro, te la mataron, bueno, lo tengo en otro lado. claro, pero ese personaje me afectó la muerte. No, Kote Claro. murió, no. Kote Pero no de una manera positiva. De una manera positiva. Digo, negativa, te afectó. Claro. Porque hay muertes. O sea, el otro lado de la moneda es la muerte de uno de los personajes. Perdón a los que estén escuchando la campaña en YouTube. Spoilers. Aviso. Sí. La muerte de uno de los personajes de Tales. Que de la mano de Mati. Que Sí. fue algo que fue decidido, fue consensuado entre los dos, previa partida, y arreglamos toda una climatización de cómo el personaje se murió y de lo que dejó atrás y un montón de cosas. Sí. Sacando eso, fue sí. terrible, fue un sufrimiento. Sí, ¿no? Contanos un poco. Sí, porque yo venía hace tiempo hablando con Eric con el tema de que ya le veía al personaje que era un bárbaro, Kraus, un final bastante cercano, ya que no tenía un objetivo en sí firme. Él vivía sentías que no lo tenía, digamos. Vivía por y para sus compañeros. Ya eran como su familia, lo fueron en su momento. Y ese lazo tan grande que tenía con ellos, sabía que de cortarse tan abruptamente iba a traer un desarrollo de trama para el resto de los personajes, para uno en particular, no voy a decir quién, muy diferente al que venía trayendo en sí. Así que estaba bueno ver en qué decantaba todo esto. Claro. Está bien, pero fue una decisión tuya. Digamos. Sí. Eso es otro lado que es la muerte prefabricada del personaje. Claro. Pero a todo esto igual es importante como directores. Sí. Quiero aclarar antes el tema de la muerte de este personaje que tuve yo. El problema. Re polémico lo tuyo. Claro, no, el problema fue que el máster no le dio un espacio a esa muerte tampoco. Claro. Se murió, no se relató la muerte, no se narró. Bueno, eso es un error para mí importantísimo. Murió. Claro, a eso voy. Más en una campaña. Exacto. Si es una campaña más. Si es un one shot puede ser, viste, que bueno, está bien, el que sigue. Claro, me dejó un vacío grande a mí. Porque dije, ¿qué pasó? De repente, no sé si el personaje o no era importante para la campaña, pensaba, o... ¿Viste? Entonces, bueno, después, hablando con el máster, me dijo, la verdad, te voy a ser sincero, se me pasó porque estaba re quemado, veníamos jugando hace muchas horas, y claro. Yo le creo además, y además él estaba tratando de calcular el daño para ver si se moría o no se moría, y él pensó que zafaba, y el daño... Y no zafó. Moría. Y de calcular el daño se olvidó de narrarla o se le pasó. Claro, pero hay un tema que es lo que viene después. Sí. Ahora vamos a hablar de eso, pero continúe. Claro, bueno, entonces eso me dejó un vacío y dije, loco, ¿qué pasó acá? Se me muere el personaje este que yo lo amaba. Ajá. Y no pasa nada en el mundo. Claro. No pasó nada, no lloró nadie. Eso es una lección muy importante, lo que vos sentiste. Claro. De cómo se tiene que manejar una... Para empezar, lo primero que tenés que hacer como director es aclarar. Al principio de una campaña es, chicos, en esta campaña se pueden morir los personajes. Porque hay algunos, como dicen Mamá Master, que vos sabés que tu personaje no se va a morir. O solo se va a morir en el caso en que sea scripteado, como en el caso de Mati. Claro. Que de paso, cañazo aclaro que en mi partida sí se pueden morir personajes. Así que no, tampoco se confíen. Pero a lo que voy es, tiene que estar aclarado, ¿sí? Y también tiene que estar aclarado cada vez que vos vas a tomar ciertos riesgos, porque a veces lo que pasa es, vos te estás imaginando una cosa y el máster se está imaginando otra. No solamente con descripciones, como hablábamos anteriormente, sino con situaciones. Entonces, a veces vos tenés que aclarar que puede ser que te salga, pero que hay un riesgo en lo que estás haciendo. Si vos ves que tu jugador está tomando un riesgo y en el comportamiento lees como cierta actitud de desinterés por la acción, podés tenés que tener en cuenta que por ahí la persona esa no se está dando cuenta de que puede
morirse en la acción que está tomando. Entonces es importante decir, la acción off-roll, la acción que vos estás tomando, lleva un riesgo para que la persona actúe en consecuencia, ¿sí? Y esté avisado de lo que va a pasar, por lo menos que la acción ya esté tomada, no importa, porque por ahí metarolea y quiere cambiar de opinión. No, mira, la acción ya la tomaste, pero te aviso que esto puede tener un riesgo de muerte. Entonces Claro. vos ya preparás al jugador para las consecuencias, o sea, tirá al lado, ya sabés lo que puede pasar. Eso es importantísimo. Claro. Eso es para empezar. Exacto. Exactamente. Y después está el tema de, si sos máster, de relatar bien una muerte. O sea, la muerte tiene que estar narrada. Tiene que haber una Sí. consecuencia narrativa. Y Y después, tiene que haber sí. un momento, y esto antes del después, tiene que haber un momento importante que es, para mí como director, es importantísimo que, a pesar de que no pasa en la vida real, pero no estamos jugando en la vida real, que los personajes siempre tengan una última palabra. O sea, a eso iba a ir yo. El dying breath, recuérdenme cómo viví, o alguna cosa, adiós mundo cruel, algo así tiene que haber. No Sí. puede irse sin una última palabra. A eso iba a ir yo, exactamente. Creo que Es una tiene gran que tener, oportunidad para un sí. montón de cosas. Exacto, tiene que tener, Sí. porque le da un cierre, de alguna forma, le da un cierre diferente. O al una personaje. apertura. O una apertura Por ejemplo, a otra cosa, exacto. podés ser, busquen en tal lugar y se muere. Y ya está. Ya estás abriendo una quest, ¿me entendés? Entonces es una falta de tomar una oportunidad. Porque es un momento muy importante en la historia. Exacto. Sí. Sí, Mati, ¿qué ibas a decir? No, por ejemplo, sí. Sin ir más lejos, la muerte del personaje mío trajo consigo la aparición de una habilidad nueva para uno de los personajes, para la paladín. O sea, exactamente, Claro. sí. trajo algo, sí, tal cual. Exacto. No. Acá dice PCG Illustrations, dice, yo vivo perdonando personajes y jugadores. Eso es peligroso porque le saca el factor, o sea, lo que termina pasando es, bueno, entonces puedo hacer cualquier cosa. O sea, hay que perdonar, por supuesto, pero cuando vos ves que ya los jugadores tomaron decisiones constantemente sin ninguna preocupación por perder la vida, bueno, ahí ya hay un problema, que es que se perdió el factor lúdico, porque es un juego y en los juegos se gana y se pierde. Si vos siempre ganás, llega un momento en el que o sea, a veces es difícil matar personajes, pero a veces es necesario también. Porque si no es como que en todo se gana, todo sale bien. Tiene que haber un factor de riesgo en las cosas que los demás hacen. No está mal, pero hay que tener cuidado de no ser demasiado obvio en esto de vivo perdonando jugadores. Sí, además O sea, si lo vas a hacer, trata de disimularlo. se pierde la atención, ¿no? También. Claro. El tema de... Sí, es interesante. Y después, obviamente, tiene que haber un post en dos lugares. Primero en el off-game y en el in-game. Tiene que haber como un duelo del personaje. Primero, en el juego. Tienen que, como uno como director puede invitar a los personajes a hacer un entierro, a hacer un minuto de silencio, un momento para pensar en tal personaje, ponerle el nombre del personaje a algo, o utilizar su nombre para algo, o hacer referencia al personaje en alguna forma, para homenajearlo, para que su muerte sea trascendente en la historia. Sí, como está, ahí está contando justamente Badlord, dice, cuenta una anécdota de que la única vez que tuve que lidiar con esto cuando pasé por la muerte de mis personajes, en su mayoría fueron justas y merecidas. Una vez mastería una nueva generación de nuestros personajes con el grupo que teníamos, jugando hijos y sobrinos, y como mi antiguo personaje tenía un hermano menor que podía pasar por su genuino, hicimos un one shot sobre la venganza de ese hermanito malvado, y al final hubo un la sorpresa, giro de tuerca, no era el que ellos conocían. Bueno, dice que al final hicieron un funeral y todo. Fue muy conmovedor. Está bueno que in-game haya un cierre entre los personajes, inclusive sobrevivientes, ¿no? Pero, claro, sí. Y off-game, y también, y off-game también, sí, para mí es importante. Eso es como, bueno, se terminó la partida, el personaje se murió,
importantísimo. Vas y hablas con el jugador. Y dices, che, ¿te gustó la muerte? ¿Te parece que faltó algo? Y hay un montón de formas de arreglar, porque todos, nos pasa, por ejemplo, como este chico que estaba mega quemado, a todos nos puede pasar. Obviamente que nos puede pasar. Más con la muerte de un personaje que es algo tan delicado. Es muy difícil que un personaje o un jugador quede conforme con la muerte de su personaje. Entonces, vos vas a ir y decís, che, mirá, ¿te gustó? También ir como una especie de actitud positiva y decir, bueno, ahora, o sea, estuviste jugando 3 meses con un guerrero, bueno, te interesaría probar la magia, ¿entendés? Tratar de irle con la idea de que, bueno, morir es parte de iniciar algo nuevo e interesante. Y ver, bueno, revisar la backstory, a ver si se puede traer algún NPC o poder usar alguno de sus NPCs como personaje, como por ejemplo hizo este chico que nos comenta el tema del gemelo malvado. Un montón de cosas que se pueden utilizar para hacer referencia al personaje y honrarlo después de la muerte. Y esto es algo que se tiene que hablar para mí en el momento en que se termina la partida, que es cuando está todo fresco. Sí. ¿Por qué pensás que es así? Que tiene que ser el momento justo que se termina la... Yo creo que es porque justamente los sentimientos de los involucrados están a flor de piel. Y mirá qué importante que es. O sea, estamos hablando de sentimientos reales. No estamos hablando de... Y sí. Nosotros en uno de los primeros programas hablamos de que cuando una persona cuenta una anécdota, y cuando cuenta una anécdota del rol, se prenden los mismos hemisferios del cerebro. Y es importante esto, porque los sentimientos que se generan en el rol son sentimientos genuinos. Más allá de que estemos hablando... Es como ver una película y llorar porque te sentís triste por la historia. La película es ficción, pero el sentimiento que vos estás teniendo es genuino. Y eso pasa también en el rol. Entonces es importante esos sentimientos hablarlos en el momento. Porque después empiezan a pasar esto de que vos te vas a tu casa y empezás a pensar, no, pero, a ver, hizo esto, eso, y vos empezás a interpretar por ahí un error del máster que no fue intencional, empezás a interpretar un montón de cosas. Y por más que después te lo aclaren, se rompe un poco la confianza entre máster y el juego, que es sagrada. Exactamente. Yo, bueno, por mi parte, comentando algo más del tema de como yo no soy un jugador demasiado veterano, tengo pocas experiencias, pero bueno, la muerte que le diste al personaje mía me gustó desde el lado de que, si bien el personaje era un personaje que justamente se caracterizaba por ser un bárbaro, un tipo fuerte, un tipo que no se dejaba llevar por delante con nada, en el momento en el que él ni siquiera puede levantar el hacha con las manos y se le cae, es como que, uy, pucha, qué situación horrible. Me lo imaginé ahí, la impotencia del personaje en sí y de estar a tan pocos segundos y sentirse tan lejos de lo que quería realmente hacer y llegar por los pelos, pero claro. En particular esa escena me encantó, fue muy desoladora igual. Sí, igual, pero hay que jugar con esas cosas, más con lo que es la muerte, ¿no? Sí. Acá Night Senpai nos dice lo que hablábamos antes, de por ejemplo agarrar un ítem y ponerle el pelo de Ulises en honor a algún personaje. Claro. Y también nos dice, por ejemplo, cuando muere Mollywog en Critical Role, Twitter le ardió fuerte. Incluso bardeaban a Matt Mercer, que Sí. es el director de juegos de Critical Role, que es un canal de YouTube muy conocido, de Twitch, muy conocido, y lo putearon por matarlo. Y a veces hay que ver qué pasa atrás de bambalinas. Si fue una decisión del jugador, del máster. Y Sí. la verdad que Yo vi matar a un personaje muerte, a veces habla de ser justo, ¿no? Porque al final, ¿para qué tenemos punto de vida y ese tipo de cosas? Y Exacto. no lo vamos a usar. Exacto, sí. Yo vi esa muerte que acá dice Nile. Mollywog era un personaje impresionante, realmente. Y la gente estaba muy... Era un personaje que la gente simpatizaba mucho. Pero el momento de la muerte inclusive tiene estas cosas que estuvimos hablando nosotros hoy. Lo último que dice un personaje antes de morirse lo tuvo. De hecho, lo último que hace Mollywog es escupirlo en la cara al tipo que lo estaba por matar. Ajá. Eso habla mucho también del personaje y cómo se quiere ir. Sí.
Sí, y realmente fue fuerte la escena. La escena, y se notó realmente, al margen de que son actores ellos, ¿no? Los que hacen esto. Se Sí, notó realmente que hubo algo real de lo que sintieron, porque de hecho el actor, el jugador Talisin Jaffe, se levanta y se va de la escena directamente. Dice, disculpen, ajá, yo ya no puedo seguir estando acá. Se levanta todas sus cosas y se va. Creo que por eso también Twitter en su momento lo criticó bastante a Matt Mercer. Porque pero fue lo que hizo Matt en realidad estuvo bien. Porque es como vos decís, habla de un acto de un acto de justicia, porque para algo están las reglas. Que es lo que yo también sentí cuando a mí se me muere mi personaje hace poco. Yo también sentí como que era injusta la vida, ¿no? Pero bueno, claro. en ese caso no hubo narración, no hubo nada. Pero bueno, Claro, el tema fue el contexto, no tanto la muerte de tu personaje, sino la falta de una oportunidad de hacer que esa muerte sea digna. Tal vez exactamente. fue eso. A mí me Exactamente. pasa que a veces pasa también que los personajes, eso es ahí sí que yo perdono mucho, que es las muertes pelotudas, por ejemplo, no sé. Querés saltar unas escaleras en vez de bajar corriendo y te salen todas las tiradas mal y de repente llegaste así y decís, no puede ser, no te podés morir así. Y ahí sí puedo llegar a perdonar, porque son muertes muy pelotudas y sería muy humillante morir por una escalera o por Sí. una puerta, tipo, no sé, por cosas así. Entonces, cuando es así, sí, está bueno perdonar, pero acá, como dice Night Senpai, no, ahí no había chance de que el personaje salga vivo de eso. Se metió así y él sabía que se iba a morir, todos sabían que se iba a morir. Y era lo lógico también. Sí, y en esos casos que decís vos, No lo vi, pero por lo que sí, dicen, ¿no? en ese caso que decís vos de las muertes pelotudas, que es como la que me pasó a mí, el máster no necesariamente lo tiene que perdonar directamente, sino que tiene herramientas para perdonarlo sin que todos se den cuenta. Si Sí, por realmente, supuesto. por ejemplo, Nadie sabe los dados que vos estás tirando. Por algo esa, existe la pantalla del DM. sí, al margen de la pantalla, ponerle que nosotros, por ejemplo, en Discord tiramos los dados y se ven Claro, y todos, se ven. pero ahí está la herramienta del máster de justamente metajugar de alguna forma, positivamente, ¿no? De Sí, decir, nerfeo el daño, me doy cuenta de que se va a morir este por la boluda que está haciendo, lo nerfeo para que no se muera, que quede hecho mierda, claro. pero que no. O mismo, También pasa que uno a veces crea encuentros y se te va la mano. Se te va la mano con lo que. No. Hay una cosa que nosotros, ningún máster puede predecir, que son los críticos. sí, Y a veces críticos, tanto de lado, pueden hacer que un boss que vos tenías pensado que dure 10 turnos, dure uno, o puede hacer que casi te maten los personajes. Es medio complicado eso. Son factores que nadie toma en cuenta por lo general y te hacen mierda todo. Te rompen la mesa y te pueden matar un personaje. Entonces hay que, cuando uno crea estos desafíos, sí, tiene que ser consciente de que pueden causar la muerte de un personaje. Entonces ahí sí, tenés que tener en cuenta que puedes tener la necesidad de nerfear y tenés que estar preparado para eso. exacto. Así que a qué conclusión llegamos es, las muertes tienen que ser narradas y está muy bueno cuando el personaje tiene de alguna forma una última frase o una última línea o un último aliento para expresar un último sentimiento, porque le da a la historia y le da al personaje, a lo que siente la persona más que el Sí, personaje, un tipo de cierre, ¿no? sí. Para mí, yo diría que más difícil que matar un personaje es lograr que el personaje que sigue con el jugador sea insertado de la misma manera en la party. O sea, Masters del mundo unidos, les digo, es más no tengan tanto miedo de matar a los personajes, tengan miedo de cómo van a insertar al siguiente personaje en la party, porque eso es lo más jodido. Un mensaje del sindicato de Masters Unidos. Sí, Bien. Entonces,
Dicho esto, pasamos a nuestra Pasamos con última los sección. los últimos 10 minutos de programa. Vamos ¿Qué a tenemos? Best Sagas del Cine con nuestro DeLorean flotando en el header de la radio. Sí. Hay sagas del cine ya sacándonos el rol, ¿no? Un poco. Sí, off-roll, chicos, saquémonos los dados, Sí. vacíen los bolsillos, Sí, eso. guardemos las hojas de personaje. Sí, tal cual. Tenemos sagas del cine famosas, mejores. Ahí dice Best Sagas del Cine. No sé, Mati, vos sos el especialista en esto. ¿Tenés alguna que quieras aportar? ¿O no está Mati? Porque Mati estaba medio con la voz media... Bueno, Sí. Hola, acá está. Ahí está. Chicos, lo tenía muteado, soy un boludo. Sí, ¿por qué no empezar por las clásicas de siempre? Ya sean, arrancando desde El Padrino, pasando por Volver al Futuro. Ahí está lleno de sagas que tienen un reconocimiento especial. Pero igualmente yo creo que hay sagas de películas que pueden gustar o no. Hay mucha gente que le gustan las películas de Star Wars, como hay muchísima gente a la que no le gusta. Sí. Muchísima gente a la que no le gusta. Pero, por ejemplo, una de mis sagas favoritas es Señor de los Anillos me apasiona. Sí. No sé Claro. ustedes ¿qué sagas en particular les gusta a ustedes en sí? Hay un motivo por el cual puse al DeLorean ahí, es que Sí, Volver al Futuro. Volver al Futuro para mí es la mejor película del mundo. Y eso que no está Nicolas Cage. Y eso que no está Nicolas Cage. Sí. Y Claro. debe ser la película que más vi en mi vida, porque la veo varias veces por año y 30 años la he visto miles de veces. Me parece que es una de las mejores sagas. Después, tenemos Matrix, tenemos Terminator, sí. Terminator, o sea... Bueno, hay una saga que no me acuerdo el nombre, pero es una saga que, tiene un nombre que no recuerdo, pero las películas son conocidas. Y lo que me llama la atención es que es una película, son tres películas que no tienen nada que ver una con la otra. Nada que ver, pero forman parte de una trilogía. Que son tres películas de Guillermo del Toro. Que son Cronos, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno. Creo que es así. Creo que son esas tres películas que forman parte de una trilogía. ¿Ah, sí? Sí, o sea, según Guillermo del Toro, funcionan como una trilogía. Creo que la única que vi fue El Laberinto Es del muy Fauno. loco eso. Pero... Bueno, recomiendo entonces que vean Cronos y El Espinazo del Diablo. Mirá. Son como las... y es más, en Cronos está Federico Lupi, que Guillermo del Toro considera que es uno de los mejores actores de todos, pero no lo pudo contratar para sus subsecuentes películas porque el tipo nunca pudo emular bien el acento americano. Si no, Federico Lupi estaría en todas las películas de Guillermo del Toro. Mirá. Sí, yo también una de las sagas que más he visto en mi vida fue Terminator, porque la 1, o sea, la Terminator 1, los efectos especiales que tenía eran malísimos, o sea, uno los ve ahora, pero el guión es tan bueno que realmente Terminator 1, 2 y 3 no tanto, pero 1 y 2 fueron impresionantes. Y creo que hoy en día, es más, creo que ahora va a salir Terminator. Está por salir una nueva, ¿no? Sí, y creo que vuelve Sí. a la Connors original, si no me equivoco. Sí, ya lo van a tener a este tipo, a Schwarzenegger, con un bastoncito ahí, o en camilla con respirador, pero va a seguir actuando. Sí. Bueno, lo mismo que Rocky. O sea, las Rocky para mí son impresionantes. Sí, la verdad, a mí me gustan. Más que nada por el factor nostalgia, me parece, igualmente, que no es tanto por la película en sí. Es por el hecho de haberlas visto de chico, haberlas visto con mi viejo.
Hoy si la pasan me la quedo mirando, pero después hay muchas películas que no envejecieron demasiado bien. Claro. Rocky hay algunas que, en particular Rocky 4, que me parece la mejor. O, a ver, estoy medio confundido. Rocky 4 es la de Iván Drago, ¿no? Ni idea. Creo que El ruso, sí. sí, es esa. Sí, no, esa sí, esa es la que más me gusta, por la historia en sí. Pero sí, después tenemos, Jurassic Park. Me gustaron la 1 y la 2, la 3, ya cuando se fue el tema de los animatrónicos y metieron lo 3D, me parece que perdió cierta magia en sí. Claro. Las Sí, nuevas, las de Jurassic sí. World, Pasa que lo que tenía era impresionante Jurassic Park, aprovecho en mi intervención, acá me preguntaron que si no estaba en El Espinazo del Diablo Federico Lupi, sí, están las dos, en Cronos y en El Espinazo. Es que el tema con Jurassic Park, volviendo al tema, es que tenía esto de no al sobreuso del FX computadora, y vos, hasta el día de hoy, los efectos de los robots, de los dinosaurios, son más reales que cualquier efecto especial que se... Eso también es una cosa... Sí, realmente las sí, producciones, sí, las producciones de especialmente de Jurassic Park 1 y 2 eran impresionantes. Porque pasa que es más económico hacer FX por computadora, esa es la totalmente, realidad. sí, totalmente. Pero no quita que en su momento rompieron todo. Sí, por Vos ibas supuesto. a ver eso, era loco. De hecho, hay una película hace poco que vi, y esto habla un poco también, tiene que ver con las sagas, que aprovecho para hacer chivo, porque es una película que vale la pena, y que ahora va a venir una serie que va a publicar en Netflix, que es Dark Crystal, que es una película hecha con marionetas. No me acuerdo del creador. Sí, que es el que hace de Hermit the Frog. Es el creador de esta. Y la verdad que, o sea, es una película que está. También es el que hizo. También es el que hizo Laberinto. El creador. Sí, vi el es tráiler. un peliculón. Jim Henson, que también está Frank Oz en la dirección, que es el que hacía la voz de Miss Peggy. Y la verdad que es alucinante. Es una historia muy simple, pero la verdad que la producción y las marionetas y el laburo que tiene es increíble. Y a pesar de que Jim Henson ya está muerto, lo lindo es que se está sacando una serie que las maquetas están iguales y es muy lindo. Vos me mostraste el tráiler, me lo mandaste. Sí, es muy lindo y la verdad que me pone contento que obras así, que la verdad que en el box office pegaron y fueron un fracaso económico, esas películas. De hecho, Laberinto también fue un fracaso cuando salió en los cines. Está bueno que no queden solamente en una película de culto, sino que se pueda seguir haciendo material de esto. De hecho, invito al que tenga ganas de hacer una mesa de rol de Dark Crystal, que es alucinante. Es muy bueno. A mí me parece que es otra saga que está muy pasada, así como muy subestimada o ya fuera de moda, y aprovechando esta movida de la serie estaría bueno que la gente la vuelva. Bien, ¿tenemos algunos mensajes en Instagram, Mati? Antes de... Sí, hay algunos mensajes acá, nos comentan nuevamente Star Wars. Sí. Nos comentan Rocky, porque dicen Rocky, porque todas las películas tienen son todo lo que una película tiene que tener, dijeron. Después dicen claramente Harry Potter también. Sí. Harry Potter, no podía faltar. El Señor de los Anillos. Acá Volver al Futuro, porque no decepciona ninguna de las tres y es buenísima por donde se la mire. Y otro dijo, y entre Señor de los Anillos y Star Wars me quedo con Volver al Futuro. Claro. Está bien. Sí, está bien. Es que el tema con, por ejemplo, Star Wars, hasta los fanáticos más duros de Star Wars te van a decir que la mejor es el Imperio Contraataca. Sí. En cambio, el Volver al Futuro son las tres muy están todas al mismo nivel. Sí, realmente.
Acá nos tiran James Bond también. James Bond es un poco particular, ¿no? Porque en realidad es una. Si bien es una saga, es como que no se va sucediendo. Claro, Sí, es extraño. Pero bueno, están las de Jason Bourne también, que hay un fandom entero dedicado a esas películas. Hay un montón. Y es muy. O sea, vale la pena también aclarar que es llamativo como generalmente se hacen solamente sagas con cosas que ya están editadas de otra manera. Sí. Sí, hay No sagas es que normal. hay que dejarlas morir, para mí. Por ejemplo, Rápido y Furioso, basta, gente. Basta de sacar películas de Rápido y Furioso, por favor. Ya está. Para mí Rápido y Furioso se tendría que haber muerto en la primera con mucha generosidad. Es como Pero- dice el chiste. Rápido y Furioso es el video de reggaetón más largo de. Es que Puede sí. ser. Pero bueno, hay gente que hay como estos. No, obvio, se le dice tabú guy con- flicks. Sí, ni hablar. Son como esas cosas, esos placeres culposos, como hablábamos la otra vez. Que hay gente que no. No es que le gustan, pero la ve en el cable y se la pone a ver. Y también, por ejemplo, yo propongo en este humilde acto de una idea que tiro, es que se haga una saga del Quinto Elemento. Necesitamos una saga del Quinto Elemento. Sí, genial, muy buena película. Estaría buenísimo. Va. Lo que pasa es que fue muy buena esa película para mí, ¿no? Sí. Y hacer algo tantos años después, no sé si. Pero escucha, me están haciendo Top Gun, no me jodas. No, O sea, dale. Querés a ver y Mad Max, sin ir más lejos. Mad Max, sí, sagaza. Hubo un Sí, remake. la remejorada. La Sí, animación fue sí, sí. impresionante. Sí. No perdió Sí. la esencia. O sea, es cuestión de. Si se crea una buena historia ambientada en ese universo, se puede seguir tranquilamente. Sí, por supuesto. Me parece que sí. Así que bueno, vamos. Podemos decir que podemos ir cerrando el programa después de esto, Sí, de esta totalmente. conversación. Antes de irnos, quiero agradecer a todas las personas que se suscribieron al canal. Si estás viéndolo por YouTube, dale a la campanita. Seguinos en Facebook, seguinos en todos lados, si querés. Y también quiero agradecer, bueno, obviamente a las personas que colaboran con nosotros. Mati, David, gracias por estar conmigo. Gracias a mí mismo por estar en este programa también. Y también quiero agradecerle a Marto 3D Ilustraciones, que nos hace los thumbnails todas las semanas, con mucha paciencia, porque a veces nos olvidamos de sacar las temáticas y las tiene que hacer corriendo. Sí. Gracias, Y bueno, Marto. agradecerles a todas las personas que nos comentaron en Instagram, todas las personas que nos comentaron y nos Gracias. siguieron en vivo. Gracias a Nano ¿No? también, que Nanotechnology, que siempre nos ayuda en el canal. Hizo este HUD que están viendo en este momento, así que gracias también a que no lo había dicho la otra vez y me había quedado pensando en eso. Así que bueno, Se sintió culpable. sí, me picó el bicho de la culpa. Gracias a Bueno, todos. saludamos y nos retiramos, ¿no? Sí. Totalmente. Hasta luego, señores. Gracias. Adiós.